1. El juego de la Ouija. Una noche oscura y sin luna, un grupo de amigos decidió desafiar sus miedos y jugar a la Ouija en una casa abandonada que había ganado fama por ser el epicentro de extraños sucesos. Entre risas y bromas, colocaron la tabla en una mesa polvorienta, encendieron velas y comenzaron la sesión. Al principio, nada ocurrió, y la tensión se transformó en risas nerviosas. Pero cuando alguien preguntó, ¿hay alguien aquí?, la plancheta se movió bruscamente hacia el sí. Pensaron que era una broma de alguno de ellos, pero cuando preguntaron el nombre del ente, este deletreó, cuidado. Daniel, el más escéptico, se burló y comenzó a desafiar al supuesto espíritu, incitándolo a demostrar su presencia. En ese momento, las velas se apagaron y un ruido fuerte resonó en la casa. Todos salieron corriendo, pero Daniel se quedó atrás, recogiendo la tabla. Desde aquella noche, comenzó a obsesionarse con la Ouija. Jugaba solo en su habitación, siempre buscando respuestas a preguntas que nunca compartía con nadie. Con el tiempo, su salud y comportamiento se deterioraron. Sus amigos notaron que hablaba de sombras que lo seguían y de susurros en la noche. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, siempre con la misma figura sombría que lo observaba desde las esquinas de su habitación. Llegó a escribir un diario donde relataba encuentros aterradores, como la vez que vio su rostro reflejado en el espejo pero con ojos negros y una sonrisa macabra. Un día, no respondió a las llamadas ni abrió la puerta. Cuando finalmente entraron a su casa, lo encontraron muerto en su habitación, con la Ouija sobre su pecho. En el techo, escrito con lo que parecía ser ceniza, se leía, «Te lo advertí». Desde entonces, la casa ha permanecido vacía, y quienes se acercan dicen escuchar risas y lamentos provenientes de la habitación de Daniel. 2. El demonio del espejo. Marta siempre había sido una amante de las antigüedades. Un día, durante una subasta, se enamoró de un espejo de marco dorado que parecía tener siglos de antigüedad. A pesar de que el subastador mencionó historias de mala suerte relacionadas con el espejo, Marta lo compró sin dudar. Desde el momento en que lo colgó en su dormitorio, comenzó a notar cosas extrañas. Su reflejo a veces parecía tardar un segundo más en imitar sus movimientos, y sombras fugaces cruzaban el vidrio. Una noche, al despertar abruptamente, vio algo que la congeló de terror. En el espejo no estaba su reflejo, sino el rostro de un demonio que la observaba fijamente. Tenía ojos rojos y una sonrisa maliciosa que mostraba hileras de dientes afilados. Intentó gritar, pero de su garganta no salió sonido alguno. Al encender la luz, el espejo volvió a la normalidad. Decidió deshacerse de él, pero cada vez que lo sacaba de la casa, volvía a aparecer colgado en su pared. El terror se volvió insoportable. Marta comenzó a deteriorarse mental y físicamente. Una mañana, sus vecinos encontraron su puerta abierta. Al entrar, la vieron sentada frente al espejo, con el rostro congelado en una expresión de puro horror. El espejo fue retirado por las autoridades, pero nadie sabe dónde está ahora. 3. Las brujas del bosque. En un pequeño pueblo rodeado de un bosque oscuro y denso, los habitantes evitaban a toda costa acercarse a ciertos árboles marcados con símbolos extraños. Se decía que allí había sido el lugar de ejecución de un aquelarre de brujas hace siglos. Alicia y sus amigos, intrigados por las historias, decidieron pasar una noche en el bosque para desmentir las leyendas. Llevaron linternas, comida y una tienda de campaña. Al principio, todo fue risas y cuentos de miedo, pero a medianoche,
el ambiente cambió. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que parecía provenir de todas direcciones. Los amigos trataron de ignorarlo, pero las risas femeninas comenzaron a llenar el aire. Las linternas parpadearon, y por un momento, todos vieron a varias figuras femeninas rodeando el campamento. Eran mujeres de cabellos largos y desordenados, con ojos brillantes y piel pálida. Alicia sintió una mano fría en su hombro y escuchó un susurro: «Eres nuestra hora». Al amanecer, sus amigos despertaron, pero Alicia había desaparecido. En su lugar, encontraron un círculo de ceniza y una prenda de ella. Desde entonces, el bosque quedó completamente abandonado, y se dice que las brujas encontraron una nueva hermana. 4. La maldición del anillo. En un mercado ambulante, Jorge encontró un anillo antiguo que parecía salido de un cuento. Su diseño intrincado y la piedra roja en su centro lo cautivaron de inmediato. El vendedor le advirtió que el anillo estaba maldito, pero Jorge lo desestimó como una táctica para hacer el objeto más intrigante. Desde el momento en que lo colocó en su dedo, su suerte cambió drásticamente. Primero perdió su trabajo, luego su pareja lo abandonó, y finalmente, su salud comenzó a deteriorarse. Cada noche soñaba con un hombre encapuchado que lo perseguía. Jorge intentó deshacerse del anillo varias veces, pero siempre reaparecía en su dedo al día siguiente. Finalmente, desesperado, decidió buscar al vendedor. Cuando regresó al mercado, encontró el puesto vacío y una nota que decía: «El anillo te eligió. Y ahora tú eres su guardián». Al día siguiente, Jorge fue encontrado muerto en su apartamento, con el anillo aún en su dedo y una expresión de puro terror en su rostro. 5. El regalo maldito. Clara recibió un hermoso reloj de bolsillo como agradecimiento por ayudar a un anciano en apuros. Desde el momento en que lo tuvo en sus manos, comenzó a escuchar el tic-tac incluso cuando el reloj no estaba cerca. No tardó en notar que cada vez que el reloj marcaba la medianoche, ocurría algo terrible a su alrededor. Una noche, el reloj marcó las 12 y su gato murió súbitamente. Otra noche, su vecina sufrió un accidente inexplicable. Clara intentó deshacerse del reloj, pero siempre volvía a su mesita de noche. Una noche, el reloj se detuvo, y Clara pensó que finalmente estaba libre. Sin embargo, al despertar, descubrió que el reloj estaba funcionando de nuevo, pero esta vez las agujas apuntaban directamente hacia ella. Al día siguiente, Clara desapareció, y el reloj fue encontrado en su lugar, marcando las 12 en punto. 6. El retrato que cambiaba. Marcelo siempre tuvo una fascinación por lo antiguo y lo misterioso. Un día, en una tienda de antigüedades olvidada en una calle secundaria, encontró un retrato que lo atrapó al instante: una joven vestida con ropas del siglo XIX, con ojos intensamente oscuros y una sonrisa apenas perceptible, casi melancólica. El dueño del local le advirtió con un tono grave: «Ese retrato trae mala suerte. Cuidado con lo que deseas». Marcelo, divertido y escéptico, compró la pintura y la colgó en su sala. Al principio, parecía un simple cuadro, pero poco a poco Marcelo comenzó a notar cambios inquietantes. Los ojos de la mujer en el retrato parecían seguirlo por la habitación, y algunas noches, la sonrisa que tenía era más siniestra, casi burlona. En ocasiones, al despertar, la joven aparecía en diferentes posiciones o parecía que la luz del día la iluminaba de manera extraña, como si el cuadro respirara. Una noche, durante una tormenta feroz, Marcelo despertó sobresaltado por un susurro proveniente de la sala. Al levantarse,
vio cómo la pintura parecía oscurecerse y la figura de la joven se movía lentamente, acercándose al borde del marco. Una voz suave, cargada de tristeza y rabia, susurró: «No puedes huir de mí». Marcelo quiso quemar el retrato, pero en el instante en que acercó la llama al lienzo, el fuego se apagó misteriosamente y la mujer del cuadro abrió los ojos con un brillo infernal. A la mañana siguiente, la puerta de la casa estaba abierta, la pintura intacta colgada en la pared, y Marcelo desaparecido. Nadie volvió a saber de él, pero los vecinos juraban escuchar sollozos y pasos cerca de la casa durante las noches de tormenta. 7. El Silbón. En los llanos venezolanos se cuenta la leyenda del Silbón, un alma condenada que vaga eternamente con un saco lleno de huesos y un silbido escalofriante. Andrés, un joven escéptico, decidió desafiar la leyenda y se internó en la sabana una noche para comprobar si la criatura existía. Pasaron las horas y el silencio era absoluto, solo roto por el viento y su propia respiración. De repente, un silbido agudo comenzó a escucharse a lo lejos, suave pero inconfundible. Andrés intentó mantener la calma, pensando que era el viento, pero el sonido se acercaba lentamente y se escuchaba acompañado por el arrastre de un saco pesado. El silbido se volvió más intenso y penetrante, casi hipnótico. Andrés sintió una presencia helada detrás de él, pero al girarse no vio nada. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Al final, un frío mortal lo invadió y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba solo en medio de la sabana, con la ropa rota y arañazos profundos en su piel. Contó que vio una figura encapuchada que se alejaba lentamente, silbando la melodía más terrorífica que había escuchado en su vida. A partir de esa noche, Andrés quedó marcado, el silbido lo perseguía en sus sueños y, a veces, lo escuchaba en el viento, anunciando que el silbón nunca se va. 8. El ritual maldito. Lucía y sus amigos eran apasionados de lo oculto y decidieron intentar un ritual que encontraron en un libro antiguo para invocar un espíritu protector. La noche estaba perfecta, luna llena, silencio absoluto y un círculo dibujado con tiza en el suelo. Comenzaron a recitar las palabras en latín y a invocar la presencia. Al principio, todo parecía normal, pero pronto las velas comenzaron a apagarse y encenderse solas, y un frío intenso llenó la habitación. Uno de los amigos, Carlos, notó que su reflejo en el espejo no coincidía con sus movimientos. De repente, una sombra oscura emergió del centro del círculo y un grito desgarrador rompió el silencio. El espíritu, lejos de ser protector, era un demonio sediento de venganza. El grupo intentó romper el círculo, pero fue en vano. Uno por uno, comenzaron a caer víctimas de accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y alucinaciones. Lucía fue la última en caer, y en su desesperación logró destruir el libro y el círculo, pero nunca pudo librarse del terror que la perseguía cada noche. Se dice que el demonio quedó atrapado en la casa y que aún espera a su próxima víctima. 9. La maldición familiar. Desde hace generaciones, la familia Herrera cargaba con una maldición terrible. Cada primer hijo varón moría antes de cumplir los 30 años. La leyenda contaba que un antepasado había hecho un pacto oscuro con una entidad a cambio de prosperidad, pero que el precio era ese destino fatal. Carlos Herrera, el último de la línea, decidió investigar la historia familiar y buscar una forma de romper la maldición. Encontró antiguos documentos, diarios y objetos extraños en el desván de la casa familiar, incluyendo un medallón con símbolos que no podía descifrar. Mientras profundizaba en el misterio,
sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Sombras que se movían en la oscuridad. Susurros que llamaban su nombre y sueños donde una figura oscura le exigía devolver lo que se había tomado. Con ayuda de un sacerdote, intentó realizar un exorcismo familiar. Pero la entidad se manifestó violentamente, dejando una advertencia clara. El pacto no puede romperse sin un sacrificio. Al cumplir los 29 años, Carlos desapareció sin dejar rastro. La familia temió que la maldición continuara, y el medallón se perdió misteriosamente. 10. El collar de la muerte. Sofía recibió un collar antiguo como regalo de agradecimiento por cuidar de su vecina anciana, quien murió poco después. El collar tenía un diseño elegante pero algo perturbador. Parecía hecho con huesos diminutos y una piedra negra en el centro. Desde que lo llevó puesto, Sofía empezó a tener visiones oscuras. Imágenes de personas muriendo de formas violentas y rostros llorando en la penumbra. La gente a su alrededor comenzó a sufrir accidentes extraños o enfermedades inexplicables. Intentó quitarse el collar, pero este parecía haberse fundido a su piel. Cada noche escuchaba susurros que le decían que debía pagar la deuda. La última vez que la vieron, Sofía estaba en el bosque cercano a su casa, murmurando con desesperación y tratando de arrancarse el collar, mientras una sombra oscura se acercaba lentamente. Al día siguiente, solo encontraron el collar tirado en el suelo y ninguna señal de Sofía. 11. La casa sin puertas. En un pueblo olvidado, existía una casa antigua que nadie podía entrar porque, simplemente, no tenía puertas. Se decía que si alguien intentaba forzar su entrada, la casa desaparecía, solo para reaparecer en otro lugar. Luis, un investigador de lo paranormal, decidió desafiar esta leyenda y se adentró en el pueblo para encontrarla. Tras días de búsqueda, la encontró al caer la noche. La casa era una construcción enorme, cubierta de enredaderas y sombras que parecían moverse. Mientras intentaba acercarse, la estructura comenzó a cambiar, paredes y ventanas desaparecían, y nuevas aparecían. Luis intentó llamar ayuda, pero su teléfono no tenía señal. Una voz tenue y lejana comenzó a susurrarle: «No perteneces aquí». Intentó retroceder, pero la casa se había cerrado alrededor de él, atrapándolo en un laberinto infinito de pasillos que se retorcían y cambiaban. Con cada paso, se sentía observado y perseguido por figuras oscuras sin rostro. Finalmente, Luis fue absorbido por una pared, y la casa volvió a su forma original, con Luis desaparecido sin dejar rastro. 12. El libro de las sombras. Claudia, una apasionada de la magia y las artes oscuras, encontró un libro polvoriento en la biblioteca de un convento abandonado. El libro estaba escrito en un idioma antiguo y contenía hechizos para invocar espíritus y demonios. Fascinada, comenzó a estudiarlo en secreto. Poco a poco, experimentó cambios inquietantes, objetos que se movían solos, voces que la llamaban desde la nada y sueños llenos de símbolos y rituales. Intentó detener su lectura, pero el libro parecía tener vida propia, cerrándose y abriéndose a su voluntad. Una noche, realizó un ritual para contactar a un espíritu guardián. Lo que apareció no fue protector, sino un demonio que comenzó a acecharla día y noche. Claudia perdió el control de su mente, arrastrada a un mundo de oscuridad del que nadie pudo rescatarla. 13. El pacto del espejo. En un orfanato antiguo, los niños jugaban con un espejo mágico que prometía conceder deseos a cambio de un precio. Andrea, una niña solitaria, decidió probarlo. Pidió amor y compañía, y el espejo cumplió, mostrando reflejos de amigos imaginarios que parecían reales.
Sin embargo, pronto esos amigos se volvieron siniestros. Empezaron a aparecer en la vida real, no para ayudar, sino para atormentar a Andrea con burlas y amenazas. Cuando intentó romper el espejo, un grito terrible llenó la habitación y la niña desapareció. El orfanato fue clausurado, y el espejo se perdió, esperando a su próxima víctima. 14. La maldición del muñeco. Un niño recibió un muñeco antiguo como regalo de cumpleaños. Al principio parecía inofensivo, pero pronto el muñeco comenzó a moverse solo, cambiando de posición y haciendo ruidos por las noches. Los padres notaron que su hijo se comportaba extraño. Hablaba con alguien invisible y mostraba marcas extrañas en la piel. Una noche, el niño desapareció, dejando solo al muñeco en su cama. Al buscarlo, encontraron que el muñeco tenía una sonrisa macabra y ojos que brillaban en la oscuridad. Nadie volvió a ver al niño, y la familia abandonó la casa poco después. 15. La carta que nunca debería llegar. Mario recibió una carta sin remitente, con palabras escritas con tinta roja que le advertían sobre un peligro inminente. Al principio, pensó que era una broma, pero las cosas extrañas comenzaron a suceder, luces que parpadeaban, sombras que lo seguían y mensajes crípticos en las paredes de su casa. Cada vez que intentaba deshacerse de la carta, ésta volvía a aparecer. Finalmente, la carta terminó con una amenaza clara: el tiempo se acaba. Mario desapareció al día siguiente, y la carta fue encontrada en la puerta de su casa, con una nueva frase escrita: ahora es tu turno.